La historia del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es un relato fascinante lleno de simbolismo, misterio y visiones proféticas. Escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos, este libro ha desconcertado e inspirado a generaciones de lectores. Dentro de sus páginas se encuentra el enigma de la bestia, una figura que ha sido objeto de innumerables interpretaciones y teorías a lo largo de los siglos. El Apocalipsis es conocido por su lenguaje críptico y sus vívidas imágenes, desde los 4 jinetes del Apocalipsis hasta la Nueva Jerusalén. Pero quizás ninguna imagen es tan inquietante y cautivadora como la de la bestia. En este relato, nos embarcaremos en un viaje para desentrañar el significado de la bestia, explorando sus raíces históricas, interpretaciones teológicas y su impacto en la cultura popular. ¿Por qué la bestia ha capturado tanto la imaginación de los creyentes y estudiosos? ¿Qué representa realmente? Y lo más importante, ¿qué relevancia tiene hoy en día? Acompáñanos en esta travesía mientras exploramos el enigma de la bestia en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, también conocido como Revelación, es un texto profético atribuido al apóstol Juan, escrito durante una época de persecución y turbulencia, probablemente alrededor del año 95 d.C. El Apocalipsis fue concebido como un mensaje de esperanza y resistencia para los primeros cristianos que enfrentaban la opresión del Imperio Romano. Juan, identificado como el autor del Apocalipsis, era un líder respetado de las comunidades cristianas de Asia Menor. Según la tradición, escribió este libro mientras estaba exiliado en Patmos, una pequeña isla del mar Egeo. El propósito de su escritura era consolar y fortalecer a los cristianos perseguidos, asegurándoles que, pese a las dificultades presentes, la victoria final de Dios sobre el mal era segura. Para entender el Apocalipsis, es crucial situarlo en su contexto histórico. En el primer siglo, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Los emperadores romanos, especialmente Domiciano, bajo cuyo reinado se cree que se escribió el Apocalipsis, exigían ser adorados como dioses. Esta práctica era aborrecida por los cristianos, quienes solo reconocían a Jesucristo como Señor. La negativa a participar en el culto imperial resultó en persecución, encarcelamientos y, en algunos casos, la muerte. El Apocalipsis está dividido en varias secciones, cada una llena de visiones y simbolismos. Comienza con cartas a 7 iglesias en Asia Menor, ofreciendo alabanzas, advertencias y exhortaciones. Luego el relato se adentra en una serie de visiones celestiales y eventos apocalípticos, incluyendo la apertura de los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. En medio de estas visiones, encontramos la aparición de la bestia, una figura que ha intrigado a estudiosos durante siglos. Su descripción y acciones están cargadas de simbolismo y han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. En el corazón del Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13, Juan describe la aparición de una bestia que surge del mar. Esta bestia es descrita con vívidos detalles, cada uno de los cuales está cargado de simbolismo. La visión comienza con estas palabras: «Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad». Apocalipsis 13. La bestia del mar es una amalgama de varios animales, cada uno con significados específicos. Sus 7 cabezas y 10 cuernos recuerdan a los monstruos de la mitología y representan la complejidad y el poder multiplicado de esta entidad. Los animales que componen su apariencia, leopardo, oso y león, son símbolos de fuerza, ferocidad y dominio. Estos animales también remiten a las visiones del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, sugiriendo una conexión profunda con las profecías hebreas. A lo largo de la historia, la bestia del mar ha sido interpretada de diversas maneras. En la tradición temprana cristiana se la identificaba con el Imperio Romano y sus emperadores, quienes eran vistos como opresores y enemigos de la fe. Algunos teólogos veían en la bestia una representación de todas las fuerzas políticas y sociales que se oponen a Dios y a su pueblo.
En la Edad Media, con la consolidación del poder papal, algunos reformadores comenzaron a interpretar la bestia como una alegoría de la corrupción y el abuso de poder dentro de la Iglesia. Esta interpretación fue particularmente popular entre los protestantes, quienes veían en las prácticas de la Iglesia católica una desviación de los principios cristianos. Uno de los aspectos más famosos y controvertidos de la bestia es el número de su nombre, 666. Este número ha sido objeto de innumerables especulaciones. En la tradición hebrea, los números tienen significados simbólicos, y el 666 podría representar imperfección y maldad, ya que es un número que queda corto del perfecto 7, repetido 3 veces para énfasis. Algunos estudiosos han sugerido que el número podría ser un código para un nombre específico. Por ejemplo, usando el sistema de gematría, donde las letras tienen valores numéricos, se ha propuesto que 666 corresponde a Nerón César, un emperador romano conocido por su crueldad hacia los cristianos. En este punto hemos introducido la figura de la bestia del mar, explorando sus descripciones y las diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Ahora, analicemos la bestia de la tierra. El Apocalipsis no se detiene con la bestia del mar, introduce una segunda bestia que surge de la tierra. Esta bestia es igual de intrigante y enigmática. Su descripción comienza en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La bestia de la tierra tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero su voz es la de un dragón. Esta mezcla de imágenes, la inocencia del cordero y la maldad del dragón, subraya la naturaleza engañosa y traicionera de esta figura. Aunque aparenta ser inofensiva, su verdadero propósito es el de seducir y engañar a la humanidad para que adore a la primera bestia. Esta segunda bestia tiene un rol subordinado pero crucial. Promueve la adoración de la primera bestia y realiza grandes señales y prodigios para convencer a la gente. Incluso hace descender fuego del cielo, una referencia a los poderes proféticos de los antiguos profetas, pero utilizada para el mal. La bestia de la tierra también instaura una marca distintiva, el famoso 666, sin la cual nadie puede comprar ni vender. Mientras que la bestia del mar es una manifestación de poder político y militar, la bestia de la tierra representa el poder religioso y espiritual corrompido. Este dualismo entre las 2 bestias refleja la complejidad del mal descrito en el Apocalipsis, no solo el poder bruto sino también el engaño espiritual. La cooperación entre las 2 bestias simboliza la unión de poder secular y religioso en oposición a Dios y su pueblo. El número 666, asociado tanto a la primera como a la segunda bestia, es un símbolo de imperfección y completa maldad. Representa un sistema que se presenta como divino y perfecto, pero que está inherentemente defectuoso y maligno. La marca de la bestia es una señal de lealtad y adoración falsa, un sello de aquellos que han sido engañados por su poder y promesas. A lo largo de la historia, estas 2 bestias han sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos ven en ellas representaciones de figuras históricas específicas, mientras que otros las entienden como símbolos atemporales del mal que se manifiesta en distintas formas a lo largo del tiempo. Desde sus primeros días, el Apocalipsis y sus visiones de las bestias han sido interpretados de diversas maneras, reflejando las preocupaciones y contextos de diferentes épocas. En los primeros siglos del cristianismo, muchos padres de la Iglesia interpretaron las bestias como símbolos del Imperio Romano. Las persecuciones bajo emperadores como Nerón y Domiciano proporcionaron un contexto inmediato para ver en las bestias representaciones de estos tiranos. Nerón, en particular, con su reputación de crueldad, a menudo se asocia con el número 666. Durante la Edad Media, las interpretaciones se centraron en la figura del Anticristo, visto como un adversario final que surgiría antes del fin de los tiempos. Los reformadores protestantes, como Martín Lutero y Juan Calvino, identificaron a la bestia con la institución papal. Para ellos, el papado representaba una corrupción del verdadero cristianismo,
y el Apocalipsis era visto como una profecía contra la opresión y las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica. En los tiempos modernos, las bestias han sido interpretadas en diversos contextos políticos y sociales. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos interpretaron a Adolf Hitler y el régimen nazi como una manifestación de las bestias. La Guerra Fría vio a los Estados Unidos y la Unión Soviética siendo identificados por algunos como las bestias, dependiendo del punto de vista. Las bestias del Apocalipsis también han encontrado un lugar en la cultura popular. Películas, libros y series de televisión a menudo las utilizan como símbolos de maldad y caos. En el ámbito de las teorías de la conspiración, las bestias del Apocalipsis son frecuentemente mencionadas. Grupos que promueven teorías sobre el nuevo orden mundial a menudo citan el Apocalipsis como evidencia de sus creencias, interpretando a las bestias como símbolos de gobiernos y organizaciones secretas que buscan controlar el mundo. La bestia del Apocalipsis ha sido una fuente rica de inspiración para artistas y escritores desde los primeros días del cristianismo hasta la era contemporánea. En el arte medieval, la bestia del Apocalipsis a menudo se representaba en manuscritos iluminados y frescos de iglesias. Estas representaciones eran visualmente impactantes y estaban diseñadas para recordar a los creyentes la omnipresencia del mal y la necesidad de la redención divina. Un ejemplo famoso es el Apocalipsis de Bamberg, un manuscrito ilustrado del siglo XI que muestra vívidas imágenes de las visiones de Juan. En el arte medieval, la bestia representaba una advertencia sobre la condena eterna y la necesidad de la salvación. En la literatura moderna, puede simbolizar la corrupción política y social. En el cine, a menudo se usa para explorar temas de identidad, poder y moralidad. La narrativa del Apocalipsis no solo describe la aparición de la bestia, sino que la sitúa en el contexto de los eventos finales del mundo. El Apocalipsis describe una serie de eventos catastróficos que llevan a la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. La bestia, junto con el falso profeta y el dragón, forman una tríada maligna que se opone a Dios y a su pueblo. Esta alianza maligna se manifiesta en la batalla de Armagedón, donde las fuerzas del mal se reúnen para luchar contra el ejército celestial. En la teología cristiana, la bestia representa no solo la corrupción y la maldad, sino también el desafío final que los creyentes deben enfrentar antes del retorno de Cristo. La destrucción de la bestia es un preludio a la instauración del reino de Dios, donde la justicia y la paz prevalecerán eternamente. La victoria sobre la bestia es vista como la consumación de la promesa divina de redención y restauración. En el mundo contemporáneo, las visiones apocalípticas del Apocalipsis siguen siendo relevantes. La bestia puede ser vista como un símbolo de las fuerzas destructivas y corruptas que operan en el mundo, desde el abuso de poder político hasta la manipulación religiosa. Reflexionar sobre el significado de la bestia y su destrucción puede ofrecer esperanza y perspectiva en tiempos de incertidumbre y cambio. A lo largo de esta narrativa hemos desentrañado el enigma de la bestia en el Apocalipsis, explorando sus descripciones, interpretaciones históricas y teológicas y su impacto en el arte y la cultura. La bestia, con su poder y simbolismo, sigue siendo una figura central en la comprensión del Apocalipsis y su mensaje de esperanza y redención. Hemos visto cómo la bestia del mar y la bestia de la tierra representan diferentes aspectos del mal, cómo sus descripciones están cargadas de simbolismo y cómo han sido interpretadas a lo largo de los siglos. Desde las persecuciones del Imperio Romano hasta las interpretaciones modernas, la bestia sigue siendo un símbolo potente de la lucha entre el bien y el mal. La figura de la bestia nos recuerda la realidad del mal y la corrupción en el mundo, pero también nos ofrece una visión de esperanza y redención. Enfrentar y vencer a la bestia es parte del camino hacia la realización del reino de Dios, un tema que resuena profundamente en la tradición cristiana. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del enigma de la bestia en el Apocalipsis. Esperamos que hayas encontrado esta exploración fascinante y enriquecedora. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.